Muy buenos días, les presento las noticias de nuestro país, Honduras, de Honduras en sus manos.info noticias y transmitidas por Radio Miki Andonia Siglo XX y todas nuestras redes sociales. Les habla Chari Lagüero. Hoy, sábado 14 de febrero del año 2026, a continuación les presentamos el avance informativo de las noticias más importantes del día, tanto como nacional e internacional. Condiciones estables prevalecerán este fin de semana en gran parte del país. Las condiciones secas continuarán en la mayor parte del territorio nacional, acompañadas de temperaturas elevadas durante el mediodía, la tarde del sábado, según informó Will Ochoa, pronosticador de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias. De acuerdo con el reporte, durante las primeras horas de la mañana se registrarán temperaturas frescas, sin embargo, el calor se intensificará progresivamente, alcanzando niveles altos, especialmente en la zona sur, suroriente y del país. Por la tarde, el ingreso de viento del noreste y norte provocará lluvias débiles y aisladas en sectores del noroccidente, norte, región oriental y la parte central. En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies tanto en el litoral caribe, en el Golfo de Fonseca. La fase lunar actual corresponde al cuarto menguante, mientras que la salida del sol será a las 6:30 de la mañana y la puesta a las 5:53 por la tarde. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y extremar cuidados con niños y adultos mayores, ya que las altas temperaturas podrían generar golpes de calor, especialmente en los departamentos del sur del país. Nombran a Beatriz Valle y Lucy Salgado de Hondutel, Reinaldo Sancho y Nelson Márquez en Copeco. El presidente de la República, Nasri Asfura, continúa integrando nuevos funcionarios a su equipo de gobierno en una jornada de juramentaciones orientada a fortalecer la gestión pública en perfiles técnicos y experiencia en distintas áreas estratégicas del Estado. El área de telecomunicaciones fueron juramentadas Delia Beatriz Valle Marichal como directora residente de la Junta Directiva de la empresa hondureña de telecomunicaciones, Lucy Iracema Salgado Suárez como gerente general de la estatal telefónica. Entrando en el sector económico, el Fernando Antonio Fortín Mancías asumió el cargo de subsecretario en el Desarrollo Empresarial y Comercio Internacional Mariano Torres. Asimismo, Juan Carlos Rodríguez Molina fue juramentado como subsecretario de Empleo y Seguridad. Cabe destacar que, de acuerdo a los ejecutivos, tendrán vigencia a partir de la fecha y serán publicados en el diario oficial La Gaceta. Cerca de 500 quejas por violaciones a los derechos laborales atendió CONADEP en los últimos 4 años. Al menos 4783 quejas de violaciones a los derechos laborales, según el relato de los propios afectados, atendió el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEP, en los últimos 4 años, 2022 y 2025, periodo en el que se responsabiliza como responsables de violentar los derechos del trabajador a más de 70 instituciones gubernamentales, estatales y empresas en el sector privado. De las quejas interpuestas ante esta Institución Nacional de los Derechos Humanos, la Unidad de Estadísticas de CONADEP identificó como hallazgo a más de 30 modalidades violentarias del derecho del trabajo. Se estima que el más del 50% de los casos atendidos en CONADEP se identificó que ocurrieron al menos 3 modalidades violentarias a esos derechos. En cada queja, 2 en 44 de ellas y 6% de las mismas.
Entre las modalidades violentarias de los derechos laborales figuran el despido injustificado, que representa casi el 70% de quejas atendidas. Además, el irrespeto al contrato laboral, difamación en las redes sociales, falta de pago mensual, negación del derecho a vacaciones, falta de asignación laborales, no pago de presentaciones, en cambio el horario sin justificación. Las violaciones a los derechos humanos son denuncias ante el CONADET, tanto para hombres como mujeres. Las quejas atendidas en el CONADET se desprende, entre otros hallazgos, que el 60% de los casos las violaciones a los derechos. En el caso de los hombres, alrededor del 75% a sus derechos laborales se dan en empresas o instituciones cuyos puestos de mando también son liderados por hombres. Asimismo, las modalidades voluntarias más denunciadas por las mujeres al acoso sexual. Gerente interino de la ENE plantea revisar y reformalizar subsidio de energía eléctrica. El gerente interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENE, Eduardo Oviedo, se refirió al tema de los subsidios otorgados por el gobierno y reconoció que varios de ellos se mantienen desde las administraciones pasadas, pero advirtió que el más crítico es el subsidio de energía eléctrica vigente desde el 2022. Oviedo explicó que este beneficio se aplica a todos los usuarios que consumen menos de 150 kilovatios hora mensuales sin que previamente se hayan realizado un estudio socioeconómico. El problema es que hay personas que tienen capacidad de pagar su consumo y aún así reciben subsidio. Eso se hace necesario revisarlo y reformalizarlo. Según detalló, actualmente más del 40% de costos de subsidio es cubierto por los comercios y empresas que consumen más de 3.000 kilowatts por hora, lo que representa una fuerte carga para el sector privado. La otra estima unos 2.500 millones de lempiras es asumida por el gobierno central. Oviedo advirtió que estos recursos podrían destinarse a otras áreas prioritarias como salud y educación, por lo que insistió en que el panorama realizar una revisión integral y subsidio y focalizarlo adecuadamente. Si se reformaliza correctamente el costo del subsidio, bajaría considerablemente y se evitaría seguir afectando tanto el sector productivo como el presupuesto del Estado, concluyendo. En la base, Chris Paul anuncia su retirada tras 21 temporadas de la NBA. En la base de la NBA, Chris Paul anunció este sábado que se retira de la competición en instantes de que su último equipo en Toronto Raptors comunicara que decidió rescindir su contrato. En un mensaje en su cuenta de Instagram, Paul, de 40 años y que empezó su carrera de la NBA en el 2005 con los entonces New Orleans Hornets, sentenció: "Eso es todo. Después de más de 21 años me estoy alejando del baloncesto. Mientras escribo esto es difícil saber realmente qué sentir, pero por una vez a la mayoría de la gente le sorprendería. No tengo la respuesta", añadiendo el jugador. Paul reconoció que aunque se acabe esta etapa como jugador de la NBA, el baloncesto siempre estará grabado en su ADN. Asimismo, tras pasar 6 años en New Orleans, disputó 6 temporadas en las Clippers 2011-2017, antes de iniciar el periodo que lo llevó a Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors, San Antonio Spurs y antes de volver al 2025 a los Clippers. A pesar de este considerado uno de los mejores bases de la historia de la NBA, Paul nunca ha conseguido ganar el campeonato de la Liga Profesional Norteamericana.
esta fue una emisión más de Honduras en sus manos noticias a través de Radio TV emitiendo en el siglo XX. Fue un placer poderles informar de las noticias más importantes del día. Los esperamos el día lunes cargados de muchísima más información y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Feliz fin de semana!